En un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas y campos fértiles, vivía una familia aparentemente común. Teresa, la madre, era una mujer enérgica y trabajadora que se ganaba la vida como comerciante, mientras su esposo, Juan, dedicaba sus días a la agricultura. Tenían 6 hijos, cada uno con una personalidad única. Teresa pasaba la mayor parte de la semana fuera de casa, viajando a pueblos vecinos para vender productos agrícolas y otros bienes, regresando los fines de semana agotada pero feliz de ver a su familia. Sin embargo, sus visitas eran breves y tumultuosas, sin tiempo para profundizar en la vida diaria de sus hijos durante su ausencia. Los niños, todos menores de 15 años, eran un grupo bullicioso y lleno de energía. Andrés, el mayor, de 14 años, intentaba actuar como el hombre de la casa en ausencia de su madre, aunque rara vez lograba imponer su autoridad. Lucía, de 12 años, se sentía más madura que sus hermanos mayores. Los gemelos, Pablo y Pedro, de 10 años, eran conocidos por sus travesuras. María, de 8 años, era la más tranquila, siempre con un libro en la mano, y Javier, de 6 años, un torbellino de curiosidad y travesura. Cada viernes por la tarde, la llegada de Teresa era un evento esperado con ansias y un poco de temor. Aunque traía regalos y provisiones, su temperamento era impredecible. Los niños, conscientes de las expectativas de su madre, intentaban mostrar su mejor comportamiento, pero la energía contenida de una semana sin su supervisión a menudo se desbordaba. Una tarde, Teresa llegó más cansada de lo habitual después de un viaje largo y ventas difíciles. Al entrar en la casa, notó el desorden inmediato, juguetes esparcidos, ropa sin doblar y una cocina desordenada. Andrés y Lucía intentaron organizar a los más pequeños rápidamente, pero fue en vano. Los gemelos, en medio de una pelea por un juguete roto, no notaron la presencia de su madre hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué es este caos?, gritó Teresa, su voz resonando en las paredes de la casa. Los niños se detuvieron en seco. Teresa rara vez levantaba la voz, pero cuando lo hacía, el impacto era inmediato. Se acercó a Pablo y Pedro, los culpables visibles del desastre. No puedo creer que después de todo lo que hago por ustedes, ni siquiera puedan mantener la casa en orden por una semana. Malditos sean si continúan comportándose así. Sus palabras, dichas en un arranque de frustración, se sintieron como un golpe. Los gemelos, con lágrimas en los ojos, se separaron en silencio. Los otros niños, temerosos, se retiraron a sus rincones, tratando de evitar la ira de su madre. Mientras Teresa intentaba calmarse, María y Javier, los más pequeños, comenzaron a discutir acaloradamente por un juego. Las voces subieron de tono, y en cuestión de minutos, la discusión se convirtió en una pelea física. Teresa, ya al borde de la paciencia, intentó intervenir. «Basta ya», gritó Teresa, separando a los niños. Pero María y Javier, en su enfado, no le prestaron atención y continuaron peleando. La frustración y el cansancio acumulado de Teresa finalmente llegaron a su punto de ruptura. Si no pueden comportarse, nunca llegarán a hacer nada en la vida. Gritó Teresa, su voz llena de ira. Javier, nunca serás un hombre serio por faltarme al respeto. María, nunca lograrás nada si sigues así. Las palabras de Teresa, cargadas de frustración y agotamiento,
resonaron en el silencio que siguió. Los niños, impactados y heridos, se quedaron en silencio, mientras Teresa, sintiéndose culpable pero sin mostrarlo, se retiró a su habitación, dejando a Juan a cargo de calmar la situación. Esa noche, la casa estuvo en silencio. Teresa, aunque se sentía culpable por sus palabras, no mostró arrepentimiento. Intentó suavizar el ambiente con una cena especial y pequeños regalos que había traído, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras pronunciadas en un momento de ira dejaron una marca invisible pero profunda en el corazón de los niños. Juan, que había llegado del campo al escuchar el alboroto, observó en silencio. Sabía que Teresa no era una mala madre, solo estaba abrumada por las responsabilidades y las distancias. Sin embargo, también sabía que las palabras podían tener un poder que iba más allá de lo visible. Los días siguientes transcurrieron en una especie de tregua silenciosa. Los niños, conscientes de la tensión, intentaban no molestar a su madre, mientras ella hacía esfuerzos por estar más presente y comprensiva, aunque sus viajes y trabajo lo hicieran difícil. El fin de semana pasó rápido, y el lunes temprano, Teresa volvió a emprender su camino hacia los mercados. Los niños quedaron nuevamente bajo el cuidado de Juan, quien intentaba mantener la paz y el orden en su ausencia. Pero la semilla de las maldiciones ya había sido plantada, y con el tiempo, sus efectos comenzarían a manifestarse de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. Durante la semana, la casa volvía a una rutina más relajada bajo la supervisión de Juan. Sin embargo, la ausencia de Teresa dejaba un vacío palpable. Andrés intentaba mantener el orden, pero su juventud y la rebeldía natural de sus hermanos complicaban la tarea. Los gemelos continuaban con sus travesuras, a menudo arrastrando a Javier en sus aventuras, mientras María y Lucía buscaban refugio en sus libros y estudios. Una tarde, mientras Juan estaba en el campo, Andrés y Lucía se encontraron en una acalorada discusión sobre las responsabilidades del hogar. Los gemelos aprovecharon la distracción para escabullirse y explorar un viejo granero abandonado en las afueras de la propiedad. Javier, siguiendo a sus hermanos mayores, se unió a la expedición. El granero, aunque fascinante, estaba lleno de peligros. Mientras exploraban, Pablo tropezó y cayó, torciéndose el tobillo. El dolor lo dejó inmóvil, y sus hermanos, aterrados, no sabían qué hacer. Andrés y Lucía, al notar la ausencia de los gemelos y Javier, salieron corriendo a buscarlos. Encontraron a Pablo en el suelo del granero, retorciéndose de dolor, con Pedro y Javier a su lado, desesperados. «Mamá se va a enfadar mucho», dijo Pedro, con lágrimas en los ojos. Andrés, luchando por mantener la calma, ayudó a Pablo a levantarse y, con la ayuda de Lucía, lo llevaron de regreso a casa. Juan, al regresar del campo y ver el estado de Pablo, lo llevó rápidamente al médico del pueblo. Afortunadamente, solo era un esguince, pero la experiencia dejó a todos tensos y nerviosos por la próxima visita de Teresa. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Juan habló con los niños sobre la importancia de cuidar de la casa y de unos a otros en ausencia de su madre. Les recordó que aunque Teresa trabajaba mucho para mantener a la familia, también necesitaban apoyarse entre ellos. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí con nosotros. Sumérgete en las historias más impactantes de vida familiar y descubre los secretos que pocos se atreven a contar.
Cada semana, desvelamos nuevos relatos llenos de misterio, emoción y lecciones que te dejarán sin aliento. Suscríbete ahora y no te pierdas ningún episodio. Únete a nuestra comunidad y sé el primero en conocer las historias que marcan la diferencia. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para estar siempre al tanto. Relatos ocultos, donde cada historia tiene un impacto. Cuando Teresa regresó el viernes, encontró a Pablo cojeando. Al enterarse del incidente, su preocupación rápidamente se transformó en enojo. «Esto es lo que pasa cuando no escuchan», exclamó, mirando a cada uno de sus hijos. «Malditos sean si no aprenden a cuidarse unos a otros». Las palabras de Teresa resonaron profundamente. Los niños, aunque heridos por la dureza de su madre, sabían que su preocupación provenía del amor y el agotamiento. Pero las maldiciones empezaban a dejar una huella indeleble en sus corazones y mentes. Los años pasaron y los niños crecieron, enfrentando los desafíos de la adolescencia. Andrés, ahora con 17 años, intentaba encontrar su lugar en el mundo, soñando con dejar el pueblo y buscar nuevas oportunidades. Lucía, cada vez más enfocada en sus estudios, aspiraba a ir a la universidad. Los gemelos, aunque seguían siendo inseparables, comenzaban a tomar caminos diferentes en sus intereses y pasatiempos. María, a sus 12 años, seguía siendo la más tranquila, mientras Javier, de 10, continuaba con su espíritu aventurero, aunque más prudente después del incidente en el granero. Los efectos de las maldiciones de Teresa empezaban a hacerse más evidentes. Andrés luchaba por asumir responsabilidades y mantener un empleo estable. Cada vez que intentaba liderar, la inseguridad sembrada por las palabras de su madre lo frenaba. Lucía, aunque brillante, comenzaba a dudar de su capacidad para manejar tanto los estudios como las responsabilidades del hogar, lo que afectaba su rendimiento académico. Pablo y Pedro, ahora adolescentes, seguían siendo irresponsables y conflictivos. Las palabras de Teresa sobre su falta de seriedad parecían haberse convertido en una profecía autocumplida. María, aunque aún disfrutaba de sus libros, se había vuelto insegura y tímida, temiendo que cualquier error la llevaría al fracaso. Javier, con su espíritu aventurero, empezó a mostrar problemas de comportamiento en la escuela y una constante falta de respeto hacia la autoridad. La situación se complicó aún más cuando Juan sufrió un accidente en el campo que lo dejó incapacitado para trabajar durante varios meses. Teresa tuvo que asumir la carga financiera y emocional de la familia. Los hijos intentaron ayudar, pero sus propios problemas dificultaban cualquier esfuerzo. Andrés regresó a casa para intentar encontrar trabajo localmente, pero las oportunidades eran escasas y sus problemas de confianza seguían interfiriendo. Lucía tomó varios trabajos de medio tiempo, pero esto solo incrementó su estrés y la hizo descuidar sus estudios, casi condenando su sueño de ir a la universidad. Pablo y Pedro trataron de ayudar en la granja y encontrar trabajos temporales, pero su irresponsabilidad y falta de seriedad hicieron que cualquier esfuerzo fuera en vano. María y Javier, aunque todavía jóvenes, se sentían abrumados por la situación, y su impotencia solo añadía tensión al hogar. A medida que las dificultades se acumulaban, la familia se vio atrapada en un ciclo de desesperación y fracaso. Teresa, aunque agotada y frustrada, no se arrepentía de sus palabras. Seguía creyendo que sus hijos debían esforzarse más y asumir la responsabilidad de sus vidas. Sin embargo,
las maldiciones que había lanzado en momentos de ira y frustración habían echado raíces profundas, afectando las vidas de sus hijos de maneras que ella no podía ver. Andrés, Lucía, Pablo, Pedro, María y Javier continuaron luchando contra los obstáculos invisibles creados por las palabras de su madre. Sus vidas estaban marcadas por la inseguridad, la falta de oportunidades y la constante sensación de inadecuación. La familia permanecía unida, pero cada miembro sentía el peso de las maldiciones de Teresa. En medio de las tormentas de desesperación y conflicto, es crucial recordar el poder positivo que las palabras de los padres pueden tener sobre sus hijos. Las bendiciones y palabras de aliento pueden transformar vidas, sembrando confianza y esperanza en el corazón de los jóvenes. Cuando un padre dice a su hijo «estoy orgulloso de ti o sé que puedes lograrlo», estas palabras pueden encender una chispa de motivación y autoafirmación. Las bendiciones, expresadas a través de palabras de amor, apoyo y fe en las capacidades de los hijos, pueden contrarrestar las inseguridades y temores sembrados por las críticas y maldiciones. Es esencial que los padres se esfuercen por reconocer y valorar los esfuerzos de sus hijos, no solo los logros. Frases como valoro tu esfuerzo o confío en tu capacidad para superar los desafíos pueden ser un bálsamo en momentos de dificultad. Estas palabras no solo fomentan la resiliencia, sino que también fortalecen el vínculo entre padres e hijos, creando un ambiente de amor y apoyo incondicional. Así, la historia de esta familia nos muestra el inmenso poder de las palabras. Las palabras pueden construir o destruir, pueden ser una fuente de apoyo y aliento, o una herramienta de destrucción emocional. En momentos de frustración, es fácil olvidar el impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás, especialmente en aquellos que amamos. Teresa nunca se dio cuenta del daño que había causado con sus maldiciones, y sus hijos cargaron con el peso de esas palabras a lo largo de sus vidas. Esta historia es un recordatorio de que debemos ser conscientes y cuidadosos con nuestras palabras, usando siempre la compasión y la comprensión, incluso en los momentos más difíciles. Las palabras tienen un poder increíble. Pueden sembrar inseguridades o cultivar confianza, pueden herir profundamente o sanar. Es nuestra responsabilidad usarlas sabiamente, reconociendo su potencial para influir en la vida de quienes nos rodean.